Audiolibros con texto presenta El billete perdido de Edward Phillips Oppenheim. En esta ocasión, el detective Malcolm Gossett, astuto y observador, se ve envuelto en una situación inesperada tras una velada en París. Un conflicto entre antiguos conocidos del mundo del boxeo y las apuestas. Un billete extra y una sospecha que se convierte en un caso digno de atención. Malcolm Gossett y su bella y joven esposa se encontraban bajo la marquesina exterior del Teatro de la Ópera, observando con verdadera compostura anglosajona la lluvia torrencial cayendo en el bulevar y las frenéticas luchas de todo el mundo por conseguir algún tipo de vehículo. Gossett, que era bastante bueno en esas cosas, ya había despachado al portero en busca del coche alquilado para la velada, y con la certeza de su inminente regreso, fumaba un cigarrillo cómodamente, con la mano de Cynthia apoyada en su brazo. —¿Seguro que no tienes frío, querida? —le preguntó. —Ni un poquito —respondió ella con un pequeño apretón. —¿No es divertido ver a toda esta gente? —Bastante —aceptó entusiasmado—. Tipos raros algunos de ellos. La afluencia de público iba disminuyendo a medida que el teatro se vaciaba. A lo lejos, Gossett pudo ver su coche avanzando lenta pero firmemente hacia la parte delantera. Un hombre musculoso y corpulento, con sombrero de copa y traje de noche, que llevaba del brazo a una dama resplandeciente, les adelantó. Gossett lo siguió con leve desagrado. De pronto su expresión cambió. Le pareció que algo estaba a punto de suceder. —Mira qué enfadados parecen estar esos dos hombres —exclamó Cynthia—. Espero que no haya pelea. Vámonos, rápido. Gossett no prestó atención. Sus instintos profesionales se habían despertado. La mujer y el hombre que le habían adelantado estaban a punto de subir a una lujosa limusina, cuando dos transeúntes ingleses, vestidos de forma llamativa y con aspecto de corredores de apuestas de segunda, abordaron a la mujer. Estaban a pocos metros y sus voces se oían con facilidad. —¡Qué suerte! Por fin te vemos, Ned —gritó uno de ellos, cogiéndole del brazo. —Oye, jovencito, tenemos que hablar contigo. —No dejes que se escape, Sandy —gritó emocionado su compañero. —Dios, mira su ropa y los brillos de vela. El hombre robusto, cuyo avance había sido interrumpido, se giró con un juramento. Tenía el rostro tosco y los rasgos de un boxeador profesional. Soltó el brazo con una fuerza que hizo retroceder a su agresor. Sin embargo, no soltó palabra. —No tienes nada que decirles, Ned —aconsejó la mujer al entrar en el coche—. No queremos problemas. En París las cosas van mal con los extranjeros mal vestidos que intentan imponerse a los caballeros que viajan en limusina, vestidos de noche y con billetes de 50 francos en la mano. Dos comisarios impidieron que los perturbadores siguieran acercándose. La puerta se cerró de golpe. Hubo saludos respetuosos y buenas noches. La limusina se alejó. Lo último que Gossett vio de los dos desconcertados agresores fue que habían subido a un taxi y, asomados a la ventanilla, hacían furiosas señas al chofer para que siguiera a la limusina, que desaparecía rápidamente. —Un toque de drama de la vida real para ti —comentó Gossett mientras prácticamente escoltaba a Cynthia por la acera mojada hacia el coche. Diría que el caballero del elegante atuendo
Probablemente ha fastidiado a sus amigos en más de una ocasión. Gente detestable, todos ellos, exclamó Cynthia, acurrucándose junto a su esposo. Aunque me alegra que no haya habido una pelea. No me sorprendería, reflexionó Gosset, que terminara ocurriendo. De vuelta en su despacho una semana después, alegre como debe estar un hombre que ha disfrutado de unas breves vacaciones en París con su esposa, Gosset cogió su libro de casos y les echó un vistazo para ver si había algún cabo suelto que necesitara atención. En medio de su tarea sonó el teléfono y Littledale, su amigo abogado, se anunció al otro lado del hilo. «Gosset, al habla. ¿Qué tal París?» «Bien. ¿La señora tan guapa como siempre?» Eso parecían pensar por allí. «Es un hombre afortunado», continuó el abogado. «Escuche, le enviaré un hombre para conversar con usted». «Tiene problemas, supongo». «Yo diría que, según lo que sé de la banda que está molesta con él, pronto los tendrá. Como hombre prudente quiere tomar precauciones. No es un asunto para la policía. Él y sus amigos han cruzado algunos límites. No sé si encontrará una forma de ayudarlo o si pensará que vale la pena. Me temo que será un negocio complicado en cualquier caso». «¿Paga bien?», preguntó Gosset. «Es un dinero peculiar, pero abundante», fue la respuesta algo críptica. «Hasta luego». Gosset colgó el teléfono y reanudó su tarea. En menos de 10 minutos, su asistente apareció en la puerta. «Un caballero solicita verlo, señor», informó. «Dice que viene en nombre de Sir George Littledale». «Hágalo pasar», ordenó Gosset. El recién llegado entró pavoneándose en la habitación, trayendo consigo un vívido recuerdo del bulevar abarrotado frente al Teatro de la Ópera. La florida dama cubierta de diamantes, una reluciente limusina y dos agresores furiosos pero frustrados. Iba vestido esta vez con un traje azul oscuro que estaba bastante bien, pero lo acompañaba de un bombín marrón, una corbata magenta y unos zapatos color canela de un tono demasiado vivo. Llevaba un brazo en cabestrillo, tal vez por eso no se ofreció a estrechar la mano. Sus rasgos eran toscos, pero no desagradables, y tenía la mandíbula decidida de un hombre al que le gusta salirse con la suya. «Usted es el señor Gosset, supongo», dijo. «Yo soy Ned Burroughs. Puede que haya oído hablar de mí. Estuve en el boxeo hasta la primavera pasada». «Sí, he oído hablar de usted», reconoció Gosset. «Era un peso medio, ¿no?» «Venció a Jenks en el campeonato nacional hace 2 años». «Veo que es usted un deportista», observó el señor Burroughs con una sonrisa, mientras se acomodaba, sin ser invitado, en la silla para los visitantes. «Littledale, el abogado, me ha enviado aquí». «Un buen amigo mío», observó Gosset. «Dígame, ¿qué puedo hacer por usted?» «El señor sabe lo que usted o cualquier hombre puede hacer por mí», fue la respuesta un tanto sombría. «Tenía intención de arreglármelas yo solo, pero Bella, mi mujer, ha insistido en que fuera a la policía. No se lo dije, pero estarían buscando mis antecedentes. El viejo Littledale me hizo un buen trabajo una vez, así que fui y le conté mis problemas. Me envió a usted y aquí estoy». «Lo he visto antes», confió Gosset. «2 hombres intentaron detenerlo a la salida del Teatro de la Ópera de París hace un mes, pero usted se les escapó». El señor Burroughs se reclinó en su silla y silbó.
Dios nos proteja, el mundo es un pañuelo, declaró. Eran dos de la pandilla con la que me mezclé cuando estaba en el ring. Ahora están algo doloridos, no sé por qué, la verdad. Trate de contarme su historia lo más brevemente que pueda, rogó Gossett. Le haré las preguntas que sean necesarias. Tengo que hacerlo a mi manera, insistió el señor Burroughs. Pero yo mismo soy partidario de cortar por lo sano. Este asunto empezó en el bar privado del Becerro de Oro en Aldersgate. ¿Y qué pasó allí? Pues mientras disfrutábamos de nuestro descanso de la tarde con los amigos que conocimos en París y algunos más, Billy Dawson, el corredor de apuestas, llegó jadeando y apresurado. Acababa de terminar Gatwick y el favorito había ganado. Extendió los brazos intentando reunirnos a todos. «Chicos», gritó, «estoy hasta el cuello. He pagado casi 200 libras en el hipódromo, así que necesito ayuda. Me he quedado sin nada, ni una copa ni un bocado, y me faltan 5 libras para los acreedores de aquí. Estarán detrás de mí en un minuto. Por el amor de Dios, suelten 5 libras entre todos». Gossett se movió inquieto en su asiento. «Supongo que todo esto es necesario», aventuró. «Siéntese bien y mantenga la boca cerrada», le ordenó el señor Ned Burroughs. «Ya verá lo necesario que es antes de que le salga otra cana en la cabeza. Esta es la verdad que le digo. No teníamos ganas de separarnos. Billy estaba fuera de nuestro grupo y no entendíamos por qué debíamos preocuparnos por él. Entonces Billy dejó sobre la mesa un talonario de billetes de la quiniela para el Grand National y 1 o 2 periódicos. «Aquí tenéis», dijo, «todo pagado y verificado. Valen 5 libras. Seguro que podéis juntar el dinero entre todos». «Eso no suena tan descabellado», comentó Gossett. «Lo pagamos, sí», continuó Burroughs. «Había 10 entradas en total», nos dijo. «Ya le había dado 2 a su mujer. Entre los 5 tomamos 2 cada uno, o al menos eso creímos. Y cuando llegó el público de la noche, allí estaba Billy con una pinta de lo mejor que le habíamos visto nunca, delante de la barra pagando como un rey, todo tranquilo, como se diría. Y así fue. Pero aquí es donde empezó la fiesta. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que tenía 3 entradas en lugar de 2. Solo le había dado una a las señoritas de la taquilla y había 2 pegadas entre sí como si nada, impecables. Gossett se interesó ligeramente y preguntó: «¿Qué hizo entonces?» Burroughs respondió: «Registré los 2 primeros, como acordamos, pero el tercero lo traté de otra manera. Aunque no lo parezca, soy supersticioso, y ese billete extra me pareció especial. Lo hice con astucia, usando un nombre diferente. Lo llamé señor Holborn y lo guardé». Gossett sacudió la cabeza. «Mal asunto ese», murmuró. Ned Burroughs estaba visiblemente irritado. «¿A qué se refiere?», preguntó enfadado. «Nadie habría hecho las cosas de otra manera. La única cuestión era que quién sería el más astuto». «Espere un momento. Supongo que ya sabe lo que ha pasado». Gossett se enderezó bruscamente en su silla. «Ajá», exclamó. «Eso era lo que los periódicos llamaban el billete misterioso». «Ha acertado, jefe», admitió el otro con una risita. «Bueno, el tiempo pasó y vaya por Dios. El día del sorteo yo estaba en el gimnasio de Tom Merry,
entrenándome para un combate el sábado por la noche en Bermondsey, cuando recibí un telegrama. El señor Holborn había ganado con el caballo favorito, Kilkenny Cat. Gosset ya estaba bastante interesado. Había comprado un talonario de billetes para cada carrera desde que se iniciaron los sorteos y nunca había acertado un caballo. «Es una suerte que yo sea un tipo lúcido», continuó Ned Burroughs con complacencia. Lo pensé bien. El billete con el que había ganado no tenía nada que ver con la quiniela. Lo que hice fue ir a ver a Littledale y se lo propuse. Por el momento quería dar un paso limpio con vistas a entrar más tarde. ¿Me entiende? «Me temo que sí», asintió Gosset. «¿Qué quiere decir con me temo?», preguntó Ned Burroughs, de nuevo con una nota de truculencia en el tono. «No se preocupe por eso. Le di a Sir George Littledale lo que ustedes llaman un poder notarial, pero también le di la palabra. Ese extraño billete era un regalo para mí y significaba algo. No soy avaricioso por regla general, pero quería todo el premio solo para mí. No iba a vender ni una cuarta parte. Lo quería todo y lo conseguí. Ya lo sabe. Kilkenny Cat ganó por el último salto y 100 yardas, y 280.000 libras han venido a parar a mis manos». «Y a menudo me preguntaba», dijo Gosset medio para sí, continuando con sus pensamientos, «si alguien sabía la verdad sobre ese billete desaparecido». «Pues ahí está», declaró Burroughs. «Por supuesto, no perdí el tiempo. Estaba en el becerro de oro, alborotando como los demás». «¿Dónde está el maldito billete?», nos preguntábamos todos. Atrapamos a Billy Dawson al instante y lo pusimos al tanto de todo. Él no sabía nada al respecto, pobre tipo. ¿Cómo iba a saberlo? El billete ganador era uno de los dos que dijo que le había dado a su esposa. Pero ella juró que solo había recibido uno, y eso fue todo lo que nuestros muchachos pudieron rastrear. No creo que les llegara dinero, y el dinero huele mucho por aquí, y no hay ni un solo rumor entre la gente. Todo lo que Billy pudo decir fue que se le debió caer en la calle, pero que quienquiera que se hubiera apoderado de él era un maldito astuto. Y con todas las historias diferentes, ninguno de los periódicos ha acertado todavía. Antes de que empezaran los problemas, dije que había apostado al primero y segundo caballo con todo lo que tenía, así que no les pareció que yo tuviera mucha fortuna. Sin embargo, a la larga, se corrió la voz de que no era probable que yo siguiera con 20 libras de sobra y con $250.000 en el banco. Entonces ellos dos me vieron en París, así que la carne ya estaba en el asador. Vamos, que la situación se puso muy fea. «No me extraña», comentó Gosset con frialdad. «Creo que se habían dado cuenta», continuó el señor Ned Burroughs, después de una breve pausa, «de que el señor Holborn era yo y de que yo había conseguido el billete extra. En fin, 3 de ellos, Sandy Ladd, Dick Fowler y ese tipo malayo que hace un poco como de médico, Ali Marcá, que así se llama, se presentaron un día en nuestro nuevo piso de Hampstead. Pensé que era mejor acabar de una vez, así que les hice pasar al salón, y cuando estuvieron todos sentados en fila, con los sombreros en la mano, entré y les expliqué el asunto. «¿De qué se trata?», pregunté. «Suponiendo que yo haya ascendido un poco en el mundo, que mi mujer haya ganado dinero y una cosa y otra, ¿dónde está vuestra queja?». Ese Ali Marcá es el hombre que me responde. Fue a una especie de universidad europea
y habla como un tonto. Ned Burrows, dice suavemente, creemos que usted consiguió ese tercer billete. ¿Y qué si lo hice? Pregunté. Los billetes de ese lote, continuó en voz baja, eran propiedad compartida de aquellos de nosotros que estuvimos con Billy Dawson y participamos en la quiniela. ¿Eso crees? Repliqué. De todos modos, es cierto en lo que respecta a nuestros 2 billetes para cada uno. El tercer billete es un poco sospechoso. Apareció de la nada o cayó del cielo, como prefieras, pero no estaba en la quiniela. ¿Quiere decir que no lo va a dividir? Preguntó Marca en voz baja. No hay nada que pertenezca a nadie más para repartir, respondí. Ese tercer billete era mío y nadie más lo olió siquiera. Ninguno de vosotros habría tenido el valor de intentarlo. Yo lo hice, gané el dinero y voy a quedármelo. Cosette silbó suavemente para sí. A pesar de su disgusto, la historia del hombre le parecía emocionante. ¿Cómo se lo tomaron?, preguntó. Echaban espuma por la boca, sonrió Ned Burrows. Pero ¿cómo supone que iban a aceptarlo? Podría haber aplastado a cualquiera de ellos en cualquier momento si se hubieran puesto agresivos. Y ellos lo sabían muy bien. Discutieron un poco, pero yo insistí. Les ofrecí un trago por los viejos tiempos, pero no quisieron. Ali Marca habló con voz baja y peligrosamente. Ned Burrows, dijo, la justicia es la justicia. Creemos que usted sacó más de 200.000 libras con ese billete. Eso debería haberse dividido en 5 sumas de 40.000 cada una. Queremos nuestro dinero. Bueno, señor Gossett, siendo usted un caballero, no le diré cuál fue mi respuesta porque tal vez los demás usamos la lengua un poco bruscamente a veces, pero les hice saber que no había nada que hacer. Entonces ese tipo malayo volvió a hablar. Ned Burrows, dijo, hemos hablado mucho de esto y hemos llegado a una conclusión definitiva. Tiene razón en una cosa que ha dicho. Nunca deberíamos haber conservado el billete. Deberíamos haberlo vendido por 30.000 libras. 30.000 libras en 5 partes son 6.000 cada una. No queremos problemas. Denos nuestras 6.000 libras a cada uno y le dejaremos en paz con el resto. Yo diría que es una oferta muy justa, declaró Gossett. Espero que la haya aceptado. No, maldita sea, exclamó despectivamente Ned Burrows. No voy a entregar miles de libras a una escoria como esa. Hago lo que cualquiera de ellos habría hecho. Me quedo con todo y les digo que si lo quieren, que vengan a buscarlo. Hasta ahora, comentó Gossett, parece tener un criterio propio y todo el asunto parece haber salido a su manera. Entonces, ¿cuál es su problema? El señor Ned Burrows se sacó el brazo del cabestrillo y se quitó lo que parecía ser medio guante y medio vendaje. Gossett no pudo evitar una exclamación de horror. Donde antes estaba el dedo meñique, ahora solo quedaba un muñón apenas cicatrizado. Este es el principio de mi problema, observó el expugilista. Hecho en mi propio piso a las 3 de la mañana. Estaba un poco bebido cuando me fui a la cama. Lo sé porque Bella no me quería cerca de ella. No sé exactamente cuándo ocurrió. Estaba como dormido y me fui, oliendo a esa cosa nauseabunda que te dan en los hospitales. Cuando me desperté, también estaba fatal. Tenía la mano vendada, me faltaba el dedo meñique y había una nota impresa sobre la almohada. Este es el número 1, los demás en rotación. El señor Ned Burrows, con la ayuda de los dientes, volvió a vendarse la mano.
Gosset, que no solía impresionarse fácilmente, se sentía algo estupefacto. ¿Pero qué ha hecho al respecto?, preguntó. ¿Ha ido a la policía? El señor Ned Burroughs tenía el aire de quien está a punto de escupir al suelo, pero recordó dónde estaba justo a tiempo. Policía, se burló. No soy tan tonto como para eso. Si se los entregara a la policía, yo mismo podría tener problemas peores que este. Usted tiene su modo de vida, jefe, y nosotros el nuestro. Si tenemos problemas entre nosotros, no es la policía la que nos va a ayudar. Lo que he hecho es lo que Littledale me aconsejó que hiciera. He acudido a usted en su lugar. ¿Quiere mi consejo?, preguntó Gosset. Para eso estoy aquí, jefe. Puede tener la solución rápidamente, le aseguró. Pague esas 6.000 libras a cada uno de sus amigos y termine con el problema. El señor Ned Burroughs se rascó un lado de la cabeza. Estaba desconcertado y dijo despreciativamente. Jefe, dijo, si hubiera estado dispuesto a pagar todo lo que esos tipos quieren de mí, ¿qué sentido habría tenido acudir a usted? Pregúntese las adivinanzas que quiera, respondió Gosset. Yo digo que le están dejando salir bien librado y que debería pagar. Si vuelve a casa borracho por las noches y no se atreve a ir a la policía, me parece que podría acabar muy mal en poco tiempo. ¿No puede ayudarme a encargarme de esos tipos a escondidas?, preguntó el señor Burroughs, cogiendo su sombrero. ¿Puedo contarle sus carreras? Desde luego que no puedo, le dijo Gosset con rotundidad. El señor Ned Burroughs se puso en pie. ¿Cuánto le debo por lo que usted llama su consejo?, preguntó hoscamente. Nada en absoluto, excepto su ausencia, fue la cortante respuesta. Que sea rápido, por favor, y que no vuelva a verlo. El señor Burroughs pareció amenazador por un momento. ¿Quiere un puñetazo en la oreja?, preguntó. La mano de Gosset se había deslizado hacia el cajón derecho y con un pequeño clic soltó el seguro de su revólver. Guardo esto para los matones, observó. Tiene que hacerlo, comentó el expugilista, mientras se giraba. Tendría que crecer un poco antes de poder luchar por sí mismo. Dadas las circunstancias, fue una completa sorpresa para Malcolm Gosset cuando, un mes más tarde, su empleado le anunció que el señor Ned Burroughs estaba fuera y deseaba unas palabras con él. El primer impulso de Gosset fue negarse a recibirlo. Sin embargo, cambió de opinión y su visitante fue rápidamente recibido. Gosset no pudo evitar una exclamación de consternación al verlo de nuevo. «Me han atrapado, ya lo ve, jefe», comentó el señor Burroughs con tono lúgubre, mientras con la ayuda de un bastón se hundía en la silla de espera. Gosset estaba realmente sorprendido. A pesar de su tosquedad y fanfarronería, Ned Burroughs había sido una buena figura. Hoy era, o parecía ser, un completo desastre. Debía de haber perdido por lo menos 12 kilos y la ropa le colgaba sin fuerza. La frescura de sus mejillas había desaparecido por completo. Su rostro estaba demacrado y en sus ojos brillaba el reflejo de un miedo interior e inquietante. Aún tenía el brazo en cabestrillo. «¿Qué le ha pasado?», preguntó Gosset amablemente. «Parece como si hubiera estado enfermo». ¿Qué me ha pasado?», repitió Burroughs en tono hueco. Se tocó el brazo vendado. «Se han ido 2 más», continuó con voz ronca. «Un dedo en Montecarlo. ¿Puede uno superar eso? Alojándome en un gran hotel con nombre falso y con mi mujer en la habitación de al lado. El otro en Cornualles. Cornualles», repitió. «El pedazo de tierra más olvidado de Dios que jamás he visto. Cualquiera podría haberse perdido allí. Ni un poco. Sí,
La segunda noche, sí. Mire, insistió Gosset, no sé cuál es su código ni nada por el estilo, pero esto tiene que parar. Es lo más brutal que he oído nunca. Si usted no va a la policía, iré yo. En el rostro del otro no había ninguna luz de esperanza. Si va a la policía, graznó, será mi fin. No puedo detenerlo, no soy un hombre estos días, pero le digo que si va, estoy acabado. Mejor correr un pequeño riesgo que morir centímetro a centímetro, señaló Gosset. Burroughs negó con la cabeza. Mire, dijo, he estado con Sir George Littledale. No puede actuar por mí, no le culpo. Me dice que él no puede tratar con criminales no profesionales. Esa es la clase de bendición que me ha dado. Quiero salvar mi vida, señor Gosset. Usted está fuera de ese toque profesional, ¿no? Ciertamente lo estoy, asintió Gosset. Al mismo tiempo... No gastemos tiempo, interrumpió Burroughs. No tengo mucho en estos días. Son 4 tipos. Sandy Ladd, Dick Fowler, Dyer Clemson. Esos 3 no cuentan, son tontos. Solo hay un demonio que está trabajando en esto contra mí, y ese es Ali Marcá. Él es el diablo encarnado. Movió el brazo con un espasmo de dolor y miró los numerosos vendajes. Solo a un demonio se le podría haber ocurrido esto, gimió. Nunca más podré golpear a un hombre. Estoy acabado para el ring, para cualquier cosa. Ojalá ese maldito billete hubiera volado antes de pegarse al otro. Usted tiene lo que llaman nervio, carácter. ¿No es así, jefe? Creo que sí, admitió Gosset. Tiene que ir a ver a Ali Marcá. Tiene que llegar a un acuerdo con él, en cualquier término. Pueden tener sus 6.000 cada uno y bienvenidos. Pueden tener más, pero tendrán que dejarme lo suficiente para vivir, porque ya no sirvo para nada. Que se queden con el resto. Tengo que dormir por la noche, de vez en cuando, o me volveré loco. Cuando oigo soplar el viento, pienso que es una pisada suave, como si pisaran un colchón de aire o algo así, y entonces siento un pinchazo de dolor y mi no dedo empieza a temblar. Es una tortura. Mire, Burroughs, dijo Gosset, haré lo que pueda para ayudarlo, pero lo primero y más importante que tengo que decirle es esto. Sea lo que haya sido usted en los viejos tiempos, ahora esto ya es un trabajo policial. Me encargaré de ello por usted a través de Scotland Yard. No necesitará estar presente en ningún momento. Si habla así hasta el día del juicio final, jefe, insistió Burroughs, a mí me dará lo mismo. Si la policía interviene, sabrá de dónde ha salido la información y estaré terminado. La dirección de Ali Marcá es el número 131 de la calle Comercial. Allí ejerce de médico. Dios se apiade de sus pacientes. Vaya a verlo. Fui un poco brusco con usted la última vez. Lo siento. Traje un billete de 50 libras. Eso también saldará la visita anterior. Vaya allí, jefe. Ya ve cómo estoy. El dinero, casi todo, está en el banco. No hay que esperar. Billetes del Banco de Inglaterra esta noche si los quieren. Puede darle una pista a ese maldito asiático si se pone difícil. No tengo ganas de esperar su próxima visita. Todavía tengo el brazo izquierdo. Aunque no me quedan muchas fuerzas, tengo suficiente para exprimirle la vida a un paquete de huesos como él. Le daré alguna pista si lo considero necesario, prometió Gosset. Mientras tanto, deme su dirección. Estamos en el Hotel Waldorf, confió Burroughs. Probamos en la zona rural de Godalming, pero era demasiado tranquilo para mi esposa. Hace semanas que no me animo a entrar en un bar, pero me gusta saber que están cerca. Tráigame buenas noticias esta noche, jefe,
y tendrá otro de esos billetes y un puñado de los mejores. Haré lo que pueda, prometió Gosset. La hora que Gosset pasó esperando en aquel pequeño apartamento, perfectamente desnudo y mísero detrás de lo que Ali Marcá decidió llamar su consultorio, fue, según decidió después, una de las más miserables que había pasado en su vida. Casi había llegado al límite de su resistencia cuando la puerta se abrió silenciosamente y Ali Marcá, con un plumero marrón, el pelo negro peinado hacia atrás, los ojos negros como endrinas brillando en su rostro cetrino, entró en la habitación. Estaba perfectamente sereno, salvo que parecía un poco sin aliento. Gosset lo miró y le costó reprimir un escalofrío. No estaba dispuesto a malgastar palabras. —¿Es usted Ali Marcá? —preguntó bruscamente. —Ese es mi nombre —respondió el otro. —Quiere verme, ¿verdad? Ha venido en un mal momento. Tengo muchos pacientes, porque algunos los trato gratis. Es un barrio pobre y aprecian la caridad. Gosset medio cerró los ojos. Eran cosas que había oído durante la última hora. —¿Reciben caridad de usted? —preguntó con desdén. —En efecto, sí —fue la suave respuesta. Tal vez haya pensado que no estoy cualificado. Puede que no ponga mi placa de bronce fuera, pero por mi habilidad y competencia podría encontrar mi lugar en Harley Street. Soy doctor en medicina por Londres. Uno no consagrado, diría yo, observó Gosset. El disparo dio en el blanco. El hombre quedó petrificado. Las leyes de este país son extrañas, dijo, tras una breve pausa. Uno sufre por ayudar a los desafortunados. ¿Cuál es su deseo? Vengo de parte de Ned Burroughs, anunció Gosset. Él ofrece un arreglo. Una terrible sonrisa, muy fina y muy tenue, separó los crueles labios de Ali Marcá. Así que ya ha tenido bastante, murmuró. Es pronto. Todavía tiene 2 dedos en la mano derecha. No tengamos malentendidos, continuó Gosset fríamente. Si de mí dependiera, usted estaría en la cárcel en media hora. Sin embargo, solo soy un agente. He aceptado la confianza de mi cliente y tengo que conservarla. ¿Qué suma en metálico les satisfaría a usted y a sus socios? El malayo se acarició la barbilla. Un burdo acto de engaño, dijo. Es difícil de perdonar. ¿Cuánto? Gosset insistió. ¿Cuánto se ha dejado Ned Burroughs de las ganancias de ese billete robado? Preguntó Ali Marcá. La mayor parte, respondió Gosset. Le ofrece la mitad. Caramba, se vuelve más generoso. La mitad. Todo puede arreglarse esta tarde. Decídase. Burroughs está arrepentido. Sabe que hizo una tontería. Después de todo, no fue un crimen. El malayo levantó los ojos. Se encontró con los de Gosset y se le escapó el primer signo de emoción. Se estremeció ligeramente. A menudo, murmuró, se llama criminal a un médico que hace todo lo posible por salvar una vida. Y a menudo, replicó Gosset, se le llama criminal cuando hace todo lo posible por extinguirla. El malayo se frotó las manos lentamente. Tenía la cabeza gacha. No trataré con usted, dijo. Veré a mis amigos. A las 11 de esta noche puede venir Burroughs. Le daré su respuesta. Creo, comenzó Gosset. Ali Marcá abrió la puerta. Eso es todo, dijo. Sir George Littledale, por primera vez en su vida, fue a ver a Gosset cuando se dirigía a su despacho a la mañana siguiente. Llevaba un periódico matutino en la mano. Gosset ya estaba hojeando el suyo.
estudiaron juntos los titulares. Bárbaro asesinato en el East End. Médico asiático estrangulado y golpeado hasta la muerte, sin rastro del asesino. Gossett levantó la cabeza. Littledale lo observaba con una pregunta en los ojos. El primero se reclinó en su sitio y apartó el periódico. «No es asunto mío», observó. Littledale estaba ligeramente preocupado. «Es un asunto horrible», dijo con gravedad. «Lo mismo creo del médico asiático», replicó Gossett. El final de todo asunto, en lo que a Gossett respecta, llegó unos meses después, cuando disfrutaba de una comida rápida con su esposa en uno de los abarrotados asadores de la zona de teatros. Ella se inclinó y le tocó la manga. «Malcolm», le susurró, «¿ves a esa gente tan graciosa que hay unas mesas más allá?» El hombretón no deja de mirarte. No sé cómo expresarlo, casi con nostalgia. Lleva un guante en la mano derecha y no puedo evitar pensar que son dedos artificiales. Sin embargo, los usa con toda naturalidad. Me pregunto si habrá sido en la guerra. Gossett volvió la cabeza. Dick Fuller y Sandy Ladd, parcialmente transformados y con una belleza femenina al lado, estaban siendo agasajados por el señor Ned Burroughs y su más que nunca voluptuosa y resplandeciente esposa. El primero, sobriamente ataviado con ropa de cena y de aspecto muy mejorado, jugueteaba discretamente con su copa de vino, y en sus ojos había una curiosa expresión, a medias alegre y a medias despreciativa. Levantó un poco su copa de vino y Gossett cogió la suya e hizo lo mismo. El señor Ned Burroughs sonrió. Todo lo que había de decente y bondadoso en su rostro pareció aflorar a la superficie, y hubo algo de silenciosa gratitud en su recepción de la sonrisa y la pequeña inclinación de cabeza de Gossett, mientras dejaba su copa de vino vacía y se daba la vuelta. «Entonces sí lo conocías», exclamó Cynthia. «Te ha estado observando durante mucho tiempo». Gossett asintió. «Un viejo cliente», le confesó. «Me costó mucho trabajo pensar en él. Sin embargo, creo que tomé la decisión correcta. Tienes razón en lo de los dedos, pero no ha sido a causa de la guerra». Aparece así el detective Gossett al final como un hombre pragmático. Su sentido de la justicia no siempre coincide con el de la ley y está dispuesto a tolerar actos moralmente cuestionables si eso evita consecuencias aún peores. Nunca se sabrá con certeza quién mató a Ali Marcá, pero la escena final en el restaurante ofrece una respuesta sin necesidad de palabras. Burroughs ha recuperado la compostura. Los otros dos han sido recompensados y todos miran a Gossett con un gesto que mezcla respeto, gratitud y complicidad. El asesinato del médico asiático fue un acto de justicia no oficial. Gossett no lo aprueba abiertamente, pero tampoco lo condena. El crimen ha quedado impune, sí, pero el daño también ha sido detenido, y eso para él es suficiente. El epílogo en el restaurante, con ese cruce de miradas, cierra la historia silenciosamente. Los culpables han rehecho su vida, al menos en apariencia, y lo han logrado gracias al silencio y la intervención indirecta del detective. Muchas gracias por escuchar Audiolibros con Texto. Si han disfrutado de esta historia, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.